Buenos días, nosotros a continuación les vamos a explicar qué son fluidos supercríticos y las aplicaciones en la ingeniería agroindustrial. Nuestro grupo está conformado por Jason Rojas, Oscar Bolaños y quien les habla, Vanessa Montaña. Bueno, para entrar en contexto, tenemos que tener claro pues que un fluido son básicamente una sustancia que fluye, que puede ser un líquido o un gas. Pero como tal, un fluido supercrítico ya no es ni un líquido ni un gas, sino una cosa intermedia que tendrá propiedades como un líquido o como gas, o a veces como gas o a veces ambas. Bueno, tenemos que tener claro que pues cualquier fluido puede ser considerado un fluido supercrítico siempre y cuando se cambien las condiciones de presiones y temperatura. Todos sabemos que el agua hierve pues a 100 grados Celsius a nivel del mar, pero si estamos en un lugar donde la presión es menor, no va a hervir a 100 grados Celsius, sino menor. O bien sea si estamos a una altura mayor, pues va asimismo a hervir a una temperatura mayor. Entonces se va a convertir en una gráfica de un diagrama que va a presión versus temperatura, como lo podemos ver. Y si seguimos esa curva, vamos a tener que va a ir subiendo esa temperatura y el agua, pues si se le aumenta la temperatura, va a seguir hirviendo y eso va a causar que empiece a iniciar una fase gaseosa, que sería el vapor de agua. Supongamos que eso está en un contenedor, en una olla cerrada, una olla rápida, una olla express, y llega un momento en que las moléculas del agua van a pasar a la fase de vapor y eso va a hacer que el agua líquida pierda densidad. Esa densidad la va a adquirir el agua gaseosa y va a seguir ganando esa densidad. Y llega un punto en que el vapor y el líquido van a tener la misma densidad. En ese punto ya no se van a poder distinguir cuál es la fase líquida y cuál es la fase sólida, la fase de vapor. A ese punto se le va a llamar punto crítico. Eso es un punto crítico. Entonces, entendemos que cuando tenemos agua y aceite, vemos que son dos sustancias que pues no se pueden disolver entre sí, pero al estar el agua supercrítica va a adquirir características que va a hacer que eso sí se pueda disolver. Entonces, ya podemos ahí tener claro que una sustancia que se encuentre en un fluido supercrítico ya vendría siendo una sustancia que se encuentra en condiciones operativas de presión y temperatura superiores a las de un punto crítico. Y ya el punto crítico viene siendo las propiedades de la fase líquida y gaseosa que se hacen tan similares como para ser distinguibles. ¿Por qué decía que tenía que ser en un sistema cerrado? Porque para lograr esas variables de presión y temperatura tienen que ser controlados. Entonces, generalmente los sistemas tienen que ser cerrados. Eso no quiere decir que la molécula vaya a cambiar. Sigue siendo el agua, seguirá siendo H2O, pero en condiciones de temperatura y presión diferentes. Entonces, ya con eso podemos entender que las propiedades de la materia no solo van a depender del tipo de átomos que la forman, sino también de la presión, de las variables de presión y de temperatura. Tenemos los dos disolventes con los que más usamos, que viene siendo el agua supercrítica en estos procesos y el dióxido de carbono supercrítico. Son los más usados porque son con los que más estamos relacionados, ya que pues uno lo necesitamos para respirar y el otro pues lo absorbemos. Entonces, pues en la industria alimentaria se pueden usar sin ningún riesgo. Tenemos primero el agua supercrítica. Entonces, el agua supercrítica viene siendo un punto supercrítico que solamente se alcanza cuando el agua se comprime a 217 atmósferas y se calienta a más de 373 grados Celsius. Entonces se transforma pues en algo que no va a ser ni sólido ni líquido, sino que se parece más bien a un gas líquido. Eso va a ser, en ese punto, el agua va a presentar propiedades de alta difusividad, de baja densidad,
de baja viscosidad y pues viene siendo uno de los disolventes muy polares, lo que permite que pues sea un disolvente eficaz para compuestos orgánicos. eh, lo permite ser completamente miscible en gran cantidad de gases, incluyendo el oxígeno, por ejemplo. Y estas características pues son las que hacen que se despierte un mayor interés debido a que tiene una baja tensión superficial, por lo que se puede penetrar fácilmente en materiales sólidos, poco porosos y pues se disuelve dentro de una matriz que generalmente sería insoluble, que era la matriz agua-aceite. Cuando decimos que tiene alta difusividad, hace referencia a la rapidez con la que se propaga el calor. Entonces, esa cualidad le permite que se pueda penetrar mejor que en matrices sólidas que otros disolventes convencionales que se usan en la industria. Bueno, la baja viscosidad ya permite, esa propiedad permite que en la extracción haya un mejor flujo y hace que eso es capaz de disolver componentes orgánicos, sales y el proceso transcurre en una fase homogénea. Además que es capaz de eliminar residuos. En el caso del dióxido de carbono, que ya es un solvente no polar, lo contrario al agua, y se convierte en supercrítico cuando se comprime a una presión de 74 bares y se calienta a más de 31 grados Celsius. Es más usado que el agua debido a esa baja temperatura crítica y esa baja presión crítica, ya que se trata, pues le dicen disolvente verde, y se trata de un disolvente que se encuentra en la atmósfera, en alimentos, en bebidas, y es de bajo costo, no es tóxico, no es explosivo y demás. Entonces es de fácil disponibilidad. Eso le hace que sea considerado o usado para extracción de solventes débilmente polares como son los carotenoides, como son los ácidos grasos, los triglicéridos, los sabores, y también debido a esa baja temperatura y a esa baja presión hacen que el proceso no sea necesario elevarse a temperaturas demasiadas altas que puedan intervenir en los procesos de aroma, sabor de los extractos naturales. O sea, vamos a tener un extracto con sus características intactas, ya que para quitar ese solvente se puede eliminar de forma gaseosa sin dejar el resto y sin dejar restos en la matriz ni en el soluto. Entonces es como una extracción limpia debido a sus características que no van a afectar nuestro producto final. Llegar a una temperatura de 30 a 40 grados Celsius no afectan generalmente las características del producto. Como el diagrama que se puede encontrar está para que entendamos más qué es la fase líquida, qué es la fase sólida, y como ya todos lo sabemos, la fase gaseosa, también sabemos que existen no solo esos tres estados de la materia, sino también el líquido compresible y el vapor sobrecalentado. Entonces, justo en medio de esos dos vamos a tener los fluidos supercríticos por encima del punto crítico de cada sustancia.